Sí, un saludo para ustedes, apreciables amigos y amigas en las redes sociales y a los hermanos en Cristo ahí que nos están observando. Queremos decirle que gracias a Dios estamos grabando aquí desde la iglesia Salmo 23, desde aquí en Phoenix, Arizona. Queríamos leer una lectura de la palabra de Dios en Isaías, capítulo 38, versículo 1, y dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Apreciables amigos, amigas, hermanos en Cristo Jesús, algo hay que analizar. El hombre, así como nace, un día tendrá que partir de esta tierra. ¿Cuándo será? Eso solo Dios lo sabe, porque quien nos presta la vida es Dios. Yo le he titulado a esta meditación de la palabra: la vida depende de Dios, porque alguien puede tomar muchas medicinas para durar muchos años, está bien que lo haga, pero yo le digo una cosa: la vida depende de Dios. Es Dios al que la da y es Dios al que la presta. Ahora, ¿cómo tenemos que aprender a vivir? Pues una vida recta y agradable a los ojos de Dios. En este pasaje bíblico nos habla la Biblia de que un rey llamado Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Apreciable amigo, no era un mensaje sencillo, no. Era un mensaje ya de despedida, de muerte. O sea que no había otra oportunidad para él. La palabra de Dios no lo describe, pero pienso que habrá tenido una buena caída, un buen golpe o una enfermedad gravísima, de tal manera que Dios en su misericordia le envió al profeta Isaías a Ezequías a decirle que ordenara su casa porque iba a morir y no iba a vivir más. Y no comentó más, sino que se dio la vuelta e iba de camino. Algo hay que entender, de que este hombre Ezequías tenía una buena relación con Dios, porque si usted lo ve, dice en el versículo 2 que él volteó su rostro hacia la pared e hizo el ¿qué? Oración a Jehová. ¿Qué vemos con esto? Que en la oración hay poder, que Dios escucha el clamor, la oración de sus hijos. Pero qué bueno es cuando Dios le habla a uno, porque Dios habla por su palabra. Dios nos habla en sueño, en profecía, en distintas maneras. Dios habla al hombre. Lo bueno que uno tiene que hacer es estar en paz con Dios, en tranquilidad, en comunión con el Señor. Este hombre
Ezequías había aprendido cuántas veces Dios le había contestado, cuántas veces había suplicado al Señor en una necesidad y Dios le supo responder. ¿Por qué? Porque le mandó al profeta Isaías. ¿Quién era Isaías? Uno de los profetas mayores, un hombre de renombre que cuando decía, esto dice Jehová, esto lo decía Dios, no como hay muchos charlatanes en el mundo que dicen, así dice el Señor, y hablan un par de lenguas y hablan mentiras. No, apreciable amigo y amiga, Dios tiene una palabra, porque el Dios de la palabra es Él. Y dice que Dios en su misericordia envió a este profeta Isaías, pero no era un mensaje de consuelo, no era un mensaje de si querés te ayudo, no te ayudo, no. El mensaje era ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Déjeme decirle que quien tiene la vida en sus manos es Dios. Ahora, ¿de cuántas maneras se manifiesta cuando la muerte va a llegar? Ya sea por enfermedades incurables, ya sea por un accidente de tránsito o por distintas maneras. Pero la verdad es que en esta vida solo Dios. Y qué importante es estar en comunión con Dios, porque si hay una profecía que Dios la anunció en la Biblia, son las enfermedades. Y las enfermedades llegan de una y de otra manera, pero que van a llegar. Y este hombre hizo algo interesante, algo correcto, y que es, se puso a platicar con Dios, o sea, se puso a orar con Dios. ¿Por qué? Porque en Dios está cortar la vida o en Dios está alargarla. Pero qué importante es caminar con Dios, apreciable amigo, caminar de la mano de Dios, porque uno no sabe cuándo va a necesitar de Dios. Y este hombre llamado Ezequías reconoció que Dios le había enviado a su profeta, no con una palabra de consuelo, sino con una palabra ya de corte, de que iba a morir. Pero él fue inteligente. ¿Por qué? Porque se puso a orar, se puso a clamar a Dios, así como cuando tenemos problemas nosotros, los evangélicos, ¿a quién acudimos? A Dios. No acudimos a ningún santo, no acudimos a ningún Dios de la tierra, porque la verdad que las imágenes no tienen poder, los animales no tienen poder, los astros, todo ha sido creado por Dios, pero ¿de quién depende la vida? De Dios. Si Dios dice hasta aquí vas a llegar, hasta ahí llegamos. Y si Dios dice en mi misericordia te voy a alargar la vida, Dios la alarga, pero también depende de la conducta. Por lo tanto, yo te aconsejo, amigo, hay que acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener necesidad del Señor en un momento difícil, en un accidente de tránsito o en una enfermedad. Hay momentos que los doctores te dicen, aquí solamente Dios. Yo me recuerdo que hace años crucé una gran prueba, una gran enfermedad que me llegó, porque recuerdo que fui a una campaña a predicar y allí me dieron a comer un tasajo de carne de cerdo y en ese cerdo
así enfermo, me dieron a comer a mí y ahí iba un parásito que los científicos lo llaman cisticerco. Y lo que sucedió es de que al mes de haber ido a esa campaña, yo regreso a mi casa y cuando siento, me comienzan unos dolores de cabeza y después comienzo allí a pasar una enfermedad, ¿verdad?, incurable, porque me daban ataques de epilepsia. Y cuando me daban aquellos ataques de epilepsia, yo sentía que todo el cuerpo se me acalambraba y mi esposa afligida y mis hijos. Entonces yo dije, le voy a orar a Dios. Y me dieron muchas pastillas para la epilepsia, pero eso era una droga que me daban para que se me calmara el cerebro y luego volvían aquellos ataques. Bien, bien difícil. Yo por eso cuando miro personas que le agarran ataques de epilepsia, yo oro por ellos porque sé que esos momentos son difíciles. Yo recuerdo que mi papá estaba con vida cuando él llegaba y le decía, Dios, mejor a mí me hubieras mandado en esa enfermedad porque mi hijo tiene sus hijitos pequeños y tiene gran compromiso. Y mi padre llorando le clamaba a Dios. Yo jamás voy a olvidar eso. Por eso, apreciables amigos, es importante estar en comunión, estar en diálogo con Dios, porque Dios es un Dios vivo. Dios oye, Él escucha la oración de sus hijos. Él ve cuando tú derramas lágrimas, pero cuando lo haces de corazón. Fíjate que cuando yo clamé, el médico decía que lo más que yo iba a durar con vida eran 2 meses, 3 meses lo más. Y esto es que me atendió el mejor neurólogo en El Salvador. Y él me dijo, yo lo siento, pero esa enfermedad es de muerte. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Me tomé el medicamento que el médico me daba, pero eso solo era para calmar aquella epilepsia, pero luego volvían. Pero yo un día le dije a mi esposa, yo voy a ir a la iglesia a las 5 de la madrugada y a esa hora la iglesia estaba cerrada. Y luego me puse a orar, me puse a clamarle a Dios que tuviera misericordia. Y yo sentí la voz de Dios así en voz audible que me dijo, yo te sano, pero no sigas tomando esa medicina. Entonces yo le creí a Dios, porque muchas veces los médicos te dicen la verdad, pero muchas veces te mienten. Con todo respeto lo digo, pero es una realidad. Entonces yo llegué a la casa después de haber clamado, haber orado, y agarré el montón de pastillas que tenía y las eché a la basura. Y le dije a mi esposa, ya no voy a tomar estas medicinas porque Dios me ha hablado de que Él me va a sanar. Y yo sé que Dios ya hizo el milagro. ¿Por qué? Porque Dios sanó ayer, sana ahora y sanará mañana. Los brujos son unos mentirosos. Ellos no sanan a nadie. Los curanderos tampoco. En quien está el poder para sanar de toda enfermedad solamente está en Dios. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Y fíjate que entonces le digo a mi esposa, vamos a donde el médico. Y fuimos a donde ese neurólogo y le contamos, le narré yo aquella verdad. Gloria a Dios porque aquel médico se convirtió a Cristo, de saber que yo había botado las medicinas
y hasta el día de hoy, apreciable amigo, desaparecieron esos ataques de epilepsia, desapareció todo mal. ¿Por qué? Porque aprendí a confiar en Dios. Repito, la ciencia médica me había dicho que yo iba a morir a los 2 meses y medio o 3 meses lo más, pero luego iba a partir. Me recuerdo de un periodista que salía en el Canal 2, allí por televisión, allí en El Salvador. Y este periodista tenía ese mismo parásito. Y recuerdo que allí sacaron en vivo cuando él falleció y bien cabal se vio que del ojo de él, el ojo brotó y en el ojo se miraba aquel parásito que le había comido el cerebro. Y yo le dije, gracias Señor, porque se ve que la vida eres tú al que la prestas y eres tú al que la das. Nos dice aquí que Ezequías, cuando escuchó aquel mensaje, el hombre que le tocó ir y hacer oración. Pero la clave, apreciable amigo, está en el verso 3, porque él le dijo, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti. Fíjese, primera petición, el hombre había andado delante de Dios. Número 2, también le dijo, en verdad y con íntegro corazón. Y por último le dijo, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. No era una oración cualquiera, no era una oración sencilla, sino que el hombre había orado de corazón. Pero ¿qué le había recordado a Dios? Que él había caminado delante de Dios en verdad. Segundo, en verdad y con íntegro corazón. Y tercero, que había hecho lo que ha sido agradable delante de sus ojos. Qué importante es esto, porque ¿quién conoce la vida del ser humano? Dios, pues Él es nuestro creador. En Dios está la vida, no está en una medicina, no está en un medicamento, no, está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque son enfermedades de muerte. Cuando un médico te da un diagnóstico, se cree que ese diagnóstico es real, es verdadero. Entonces, ¿qué le queda a uno? Prepararse. Y para la gloria de Dios, te lo testifico, amigo, hermano en Cristo, que estás conectado en las redes, de que Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno y es un Dios grandísimo en misericordia. O sea que Dios tiene amor por la humanidad. Por lo tanto, no lo rechaces, porque tú no sabes si hoy estás con vida y mañana ahí va a estar el cuerpo inerte, sin vida. Uno no sabe si de un alimento te pruebas un bocado. Hay gente que ha muerto al probar un bocado de comida. Hay personas que han fallecido con su misma saliva, se han atragantado y han quedado tirados. Otro de un paro cardíaco, de un derrame cerebral. Pues somos carne, somos huesos y estamos exentos a todo. Pero qué bueno es confiar en Dios, caminar con el Señor, obedecerlo a Él, porque solamente en Él se encuentra la vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Acercarte a Dios, acercarte al Hijo de Dios, porque solamente en Él está, en que nosotros vivamos para la gloria del Señor.
Yo estoy cerca de cumplir 72 años y Dios ha sido tan bueno que muchos, aún de los amigos de las personas de mi edad, hace años perecieron, hace años fallecieron por una enfermedad, por un accidente, por la peste que pasamos hace un par de años. Ellos fallecieron y yo aquí estoy con vida gracias a la misericordia de Dios y por lo tanto, con esfuerzo y como pueda, aquí te estoy predicando que Cristo es un Cristo vivo. No te estoy predicando religión, sino que te estoy predicando a un Dios que vive y permanece para siempre, a un Dios que cuando los médicos dicen no, Cristo dice sí, porque la vida, repito, como dice en el tema, la vida depende de Dios. Es cierto que la medicina es buena para calmar las enfermedades, para ayudarse, pero quien nos presta la vida es Dios, porque Él es nuestro creador, Él lo es todo. Por lo tanto, acércate a Él, entrégate a Dios, deje ese vicio del licor, apártate de las drogas, apártate de las mujeres, apártate de todo lo que te va a destruir y acércate al Señor. Ahora, ¿quién te va a ayudar? Es Dios, porque muchas veces el hombre dice, yo no voy a cumplir, por eso no me entrego. No, es que tú no vas a hacer nada, quien lo va a hacer todo es Dios. Lo que tú tienes que hacer es un pequeño esfuerzo. Acércate a Dios, escudriña la Biblia y haz oración. ¿Qué es orar? Es platicar con Dios, es hablar con Dios las debilidades que tenemos, las flaquezas, o sea, todo lo débil que en el hombre hay que confesarlo delante de Dios. Solamente en Dios vamos a alcanzar ser bendecidos en ese aspecto. Para la gloria del Señor, desaparecieron, vea, toda enfermedad, pero me ayudó mi fe. Déjeme decirle que yo se lo testifiqué al doctor. Le dije, doctor, toda la medicina que usted me dio, ahí la tiré a la basura. Dios me ha hablado de que estoy sano y han pasado muchísimos años y aquí estoy. Y yo agradezco a Dios por ese gran milagro que Él me hizo. Ahora se va a llegar un día en que vamos a partir, pero todo sea conforme a la voluntad de Dios. Y lo bueno es que nosotros tenemos esperanza que este camino del Evangelio nos lleva hacia la vida eterna, donde estaremos eternamente y para siempre con Jesús. Esa es la promesa del Señor, que Él dijo, yo voy pues a preparar moradas, o sea, hogares, para que donde yo esté, quiero que también vosotros estéis. El deseo de Dios es que alcancemos la salvación, pero la salvación no te la ofrece la religión, no te la ofrecen los dogmas que los hombres ofrecen. La salvación solamente la da Dios. El perdonarte de todo pecado solamente lo hace Dios. Por eso es que Él murió en una cruz, derramó su sangre preciosa. Tú has visto en Semana Santa que le llaman, cómo aparece un hombre ahí que lo crucifican. Pues algo parecido fue que nuestro Señor dio su vida para salvarnos a nosotros. Lo lindo es que ese Dios que te estoy predicando resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre y está con nosotros a través del Espíritu Santo.
porque Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso y es un Dios que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Humillar tu corazón. Allí en tu hogar lo puedes hacer asistiendo a una iglesia evangélica y reconocer que eres pecador. Lo bueno es el caso de nosotros, somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, porque ahora estamos en las manos de Dios. Hubo uno que murió por toda la humanidad y ese se llama Jesús. No lo rechaces. Acércate a Él, que en Él está la respuesta, en Él está la bendición y en Dios está la vida eterna. Yo te invito, llega con tu familia o llega tú primero. Lo demás lo va a hacer el Señor. No piensas a saber si voy a cumplir o no voy a cumplir, porque muchas veces se ven los malos testimonios de malos cristianos que solo llegan por un interés personal. No, yo tengo cerca de 47 años de estar en el camino de Dios y aquí estoy con más deseos de seguir adelante. Así es que anímate, acércate al Señor. Aquí te esperamos en la iglesia Salmo 23. Hay culto los días martes, los días viernes y los días domingo. Hay culto en la mañana a las 10 de la mañana y hay culto a las 5 de la tarde o a una iglesia evangélica que te quede cerca. Acércate a Dios, que Él está con los brazos abiertos para atenderte y para recibirte. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo a través de este programa. Bendiciones para todos. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.